Bienvenidos a nuestro canal. Hoy exploraremos las contribuciones de 5 grandes pensadores a la pedagogía: Locke, Rousseau, Pestalozzi, Gramsci y Neil. Acompáñenme mientras nos adentramos en las vidas, las ideas y el impacto duradero de estos titanes de la educación. John Locke, nacido en una época de agitación política e intelectual en la Inglaterra del siglo XVII, no era solo un filósofo, era un revolucionario del pensamiento. Locke desafió la noción de conocimiento innato, argumentando que la mente humana es una tabula rasa al nacer, lista para ser escrita por la experiencia. Para Locke, la educación se convirtió en la herramienta principal para dar forma a esta pizarra en blanco, enfatizando la importancia de la experiencia sensorial y la observación en el proceso de aprendizaje. No se trataba de llenar mentes jóvenes con datos y fechas, sino de cultivar la razón, la virtud y la capacidad de pensar críticamente. Algunos pensamientos sobre la educación, publicado en 1693, se convirtió en un faro para los educadores, abogando por un enfoque práctico del aprendizaje, donde la curiosidad del niño guiaba el camino. Locke abogó por el aprendizaje experiencial, la importancia del juego y la necesidad de fomentar la curiosidad natural de un niño. La influencia de Locke resuena a través de los siglos, recordándonos que la educación no se trata solo de memorizar hechos, sino de nutrir las mentes jóvenes para que piensen por sí mismas. Su visión revolucionaria sigue siendo relevante hoy en día, inspirando a los educadores a crear entornos de aprendizaje dinámicos y estimulantes. Locke nos enseñó que la educación es un viaje continuo, donde cada experiencia contribuye al desarrollo del individuo. Su legado perdura, recordándonos la importancia de un enfoque educativo que valora la curiosidad, la exploración y el pensamiento crítico. La mente como un lienzo en blanco, lista para ser pintada con las experiencias de la vida. La influencia de Locke resuena a través de los siglos, recordándonos que la educación no se trata solo de memorizar hechos, sino de nutrir las mentes jóvenes para que piensen por sí mismas. Avancemos ahora hasta el siglo XVIII, una época en la que la Ilustración se extendía por Europa, desafiando las viejas formas de pensar. En este crisol de ideas nos encontramos con Jean-Jacques Rousseau, un filósofo y escritor cuyas apasionadas creencias sobre la naturaleza humana y la sociedad tendrían un profundo impacto en la educación. En su obra maestra Emilio, o De la educación, Rousseau presenta un experimento mental radical: la educación de un niño pequeño, Emilio, en un entorno aislado de la sociedad corrupta. Para Rousseau, la infancia no era simplemente una etapa para prepararse para la edad adulta, sino un periodo único y valioso en la vida de una persona, un tiempo para cultivar la bondad natural y la curiosidad innata de un niño. Rousseau creía que los niños, como las plantas jóvenes, prosperan cuando se les permite crecer y desarrollarse a su propio ritmo, guiados por sus propias inclinaciones naturales. Las ideas de Rousseau, aunque controvertidas en su época, encendieron la imaginación de los reformadores educativos y sentaron las bases para enfoques centrados en el niño. A medida que nos adentramos en el siglo XIX, nos encontramos con Johann Heinrich Pestalozzi, un educador suizo profundamente conmovido por la difícil situación de los niños pobres y desfavorecidos. Para Pestalozzi, la educación no era simplemente un medio para adquirir conocimientos, sino una herramienta poderosa para la transformación social, un camino hacia una sociedad más justa y equitativa. Esta fue la visión de Pestalozzi, quien creía que la educación debe nutrir no solo la mente, sino también el corazón y el alma. Pestalozzi desarrolló un enfoque holístico de la educación, enfatizando el desarrollo intelectual, moral y físico de cada niño. En lugar de depender únicamente de la memorización y la repetición mecánica, Pestalozzi abogó por un enfoque más integrado del aprendizaje, conectando diferentes materias con las experiencias de la vida real de los niños. Sus métodos, revolucionarios para su época, se centraron en el amor, la comprensión y el respeto por el niño como individuo. Nuestro viaje a través de la historia de las ideas educativas nos lleva ahora al siglo XX, donde nos encontramos con Antonio Gramsci, un pensador marxista italiano, cuyas ideas sobre la educación y la sociedad siguen siendo profundamente influyentes en la actualidad. Gramsci, encarcelado por el régimen fascista de Mussolini, dedicó su vida a comprender la dinámica del poder, la cultura y la educación.
Gramsci argumentó que la educación, lejos de ser un proceso neutral, es un campo de batalla ideológico, un espacio donde se lucha por el corazón y la mente de las generaciones futuras. Introdujo el concepto de hegemonía cultural, la idea de que las clases dominantes mantienen el poder no solo a través de la fuerza, sino también a través de la difusión de ideas y valores que se vuelven ampliamente aceptados. Para Gramsci, la educación tenía el potencial de ser una herramienta poderosa para la liberación, una forma de desafiar las narrativas dominantes y empoderar a los individuos para que se conviertan en agentes críticos de cambio social. Gramsci creía que la educación debe capacitar a los estudiantes para que analicen críticamente el mundo que los rodea y trabajen para crear una sociedad más justa y equitativa. Su visión de la educación no solo se limitaba a las aulas, sino que abarcaba todos los aspectos de la vida social y cultural. Gramsci veía la educación como un proceso continuo, una herramienta para cuestionar y transformar la realidad, fomentando una conciencia crítica y una participación activa en la construcción de un futuro mejor. Nuestro viaje culmina con Alexander Sutherland Neill, un educador escocés visionario, cuyo enfoque radical cambió para siempre la educación. Neill desafió las convenciones y revolucionó la forma en que pensamos acerca de la libertad, la autoridad y el propósito de la educación, proponiendo un modelo donde los niños son el centro. Nacido a finales del siglo XIX, Neill fue testigo de primera mano de los efectos represivos de los sistemas educativos tradicionales, que a menudo sofocaban la individualidad, la creatividad y el amor por el aprendizaje, creando ambientes de conformidad y obediencia ciega. Esta fue la revolucionaria escuela Summerhill, fundada por Neill en 1921, un lugar donde los niños podían ser verdaderamente libres. Summerhill fue un experimento radical en educación democrática que continúa inspirando y desafiando hasta el día de hoy, promoviendo la autoexpresión y la responsabilidad. En Summerhill, la libertad no es simplemente la ausencia de reglas, sino un principio rector, un derecho fundamental que se extiende a todos los miembros de la comunidad escolar, fomentando un ambiente de respeto mutuo. Para Neill, el objetivo de la educación no era moldear a los niños a imagen de la sociedad, sino permitirles descubrir y desarrollar su propio sentido único de sí mismos, sus propias pasiones y talentos, sin la presión de conformarse. Creía que los niños, cuando se les da libertad y respeto, florecerán naturalmente en individuos autodirigidos, responsables y compasivos, capaces de contribuir positivamente a la sociedad. La visión de Neill sigue siendo un faro de esperanza para aquellos que buscan una educación más humana y liberadora. Gracias por acompañarnos en este recorrido por las contribuciones de estos grandes pensadores a la pedagogía. Desde la tabula rasa de Locke hasta la educación natural de Rousseau, la escuela como hogar de Pestalozzi, la educación crítica de Gramsci y la libertad para aprender de Neill, estos visionarios desafiaron las normas existentes y abrieron nuevos caminos en la búsqueda de una educación más justa, equitativa y liberadora. Hasta la próxima.